quiero agradecer a mi querido César Gutiérrez Priego, porque el día de ayer platicamos y estuvo sonando en algunos medios una entrevista. Estuvo con Astillero y posteriormente con los periodistas. Y es un caso que me parece preocupante y relevante porque justamente estamos hablando de estos miembros del Poder Judicial de la Federación, miembros de la justicia, los que se supone que son los garantes de la justicia en nuestro país, que otra vez vuelven a caer en injusticias, lamentablemente. Esto me lleva y me relleva a hablar sobre un rediseño del Poder Judicial, pero sobre todo sobre darle voz a las víctimas. El día de hoy, mi querido Hans Salazar nos hizo ese gran favor de poder leer una carta que manda una víctima de violencia que está en una situación, llamémosla desesperada, porque hasta este grado la han llevado. Y yo le agradezco a mi querido César Gutiérrez Priego que nos regale unos minutos porque él es quien lleva la parte penal de este caso. Entonces, mi querido César, insisto, muchísimas gracias por confiar en nosotros para poder hacer estos planteamientos y darle voz, pero platícanos un poco de la importancia de exhibir a Rodrigo Abascal Olascoaga, quien es hijo de un secretario de Gobernación de Vicente Fox, que es miembro del Yunque y que ha estado ejerciendo no solamente violencia en contra de quien fuera su esposa y sus hijos, sino que también ha estado usando el poder y el influyentismo para salirse con la suya. ¿Cómo estás, mi querido César? Buenos días. Al contrario, Meme, te agradezco la oportunidad de estar contigo y con todas las personas que nos acompañan y así mismo el que me hayas apoyado para que se le pudiera hacer del conocimiento al presidente la petición que le hace mi cliente, la señora Pérez Torres, respecto a todas estas violaciones y abuso de autoridad, así como violencia institucional, que pues gracias a los favores y el poder que tiene su ex esposo, pues han podido conseguir al grado de que un juez de lo familiar, el juez 13º de lo familiar, ordenó de forma completamente ilegal, por medio de un incidente no especificado, de oficio, ordenar el cambio de el quitarle a sus hijos y sacarle de su domicilio cuando ella es la propietaria del bien inmueble. Y entre esa necesidad y las amenazas de muerte que recibió en días pasados, así como las amenazas de muerte que yo recibí, fue que ella decidió hacer público el asunto y obviamente, bueno, pues yo como abogado penalista, que tengo poco tiempo que tomé su asunto, pues obviamente tomamos las riendas y estoy aquí apoyándola. Ahora, mi querido César, estaba escuchando las entrevistas, leí la carta que me hiciste favor de mandar, y hay señalamientos en donde presuntamente se involucra o se presume que hay apoyo desde incluso miembros del gabinete del presidente López Obrador. Yo sé que es una situación que no se ha podido comprobar, pero preocupa porque volvemos a caer en este influyentismo. Este caso retoma esta relevancia nacional, no solamente porque hablamos de un miembro del Yunque, sino que hablamos de este mismo Poder Judicial al que hemos señalado en más de una ocasión. Tu clienta ha sido amenazada, tú has sido amenazado. ¿Cuál es el problema, la urgencia que tenemos en este momento para que la justicia abra los ojos y termine haciendo lo que debe de hacer? ¿Qué es el problema más grave en lo que nos estamos enfrentando con este caso? Mira, de entrada, que estamos hablando de una persona que es notario público número 183 de la Ciudad de México, que tiene el poder económico para poder corromper autoridades. Asimismo, es miembro del Partido Acción Nacional, se me explicó, tiene amigos poderosos, pertenece, de acuerdo a la información que mi clienta hizo pública, a esta sociedad secreta que es el Yunque, aunado al hecho de que en su boda estuvo invitado el expresidente Vicente Fox, el presidente Felipe Calderón, quien fue a su boda, fue testigo de su boda, se me explicó, siendo presidente en funciones, y Enrique Peña Nieto, que era gobernador del Estado de México, que a la postre terminó siendo presidente de la República. Entonces, imagina que el poder que estamos hablando de esta persona, y asimismo, el hecho de que él de forma pública manifiesta que tiene el apoyo de diferentes personalidades. Eso yo no lo puedo comprobar y yo sé que como abogado tendría que tener las pruebas para hacerlo. Lo que sí te puedo decir es que ha habido situaciones completamente fuera de lugar, fuera de cualquier situación jurídica de carácter normal y que cualquier abogado que nos esté escuchando lo puede decir. Cuando habían visto yo en mis más de 20 años, y con todo que soy penalista, ¿no?, que me dedico al derecho militar, al derecho penal, es imposible pensar que un juez de oficio ordene que le quiten a una señora a sus hijos cuando ella tiene la guardia y custodia de los mismos
Su marido tiene 2 denuncias en la Procuraduría, en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, una por violencia familiar y otra por violencia en contra de sus hijos, por un mismo desglose de una denuncia que él presentó, y que este juez, violando cualquier derecho, ejerce violencia institucional, convirtiéndose en un gestor de la parte. Y él a su vez manifiesta que él es amigo personal del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cosa que no me consta, pero al ver el tipo de resoluciones que emite un juez interino en el juzgado de desinvolución familiar, pues no lo dudo. ¿Por qué? Porque han sido una serie de sucesos que han estado pasando, como el hecho de que se presentó una denuncia en el Estado de México por hechos que suceden en el Estado de México, en donde la Fiscalía del Estado de México hace un trabajo correcto, incluso la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer emite los dictámenes en donde encuentra que existe completamente afectaciones por violencia que realiza el notario 183 de la Ciudad de México, Rodrigo Abascal, en contra de sus hijos, lo dictamina en contra de la señora, el ejercer esta violencia física y emocional, y simple y sencillamente cuando llegamos a un juez de control se realiza para emitirse una audiencia de control judicial, determina de oficio que no es competente para conocer del asunto, aunque los hechos hayan sucedido en el Estado de México, porque la señora mencionó en una denuncia en la Ciudad de México que ese hecho había sucedido, que entonces la competencia le correspondía a la Ciudad de México. Mandan esa carpeta a la Ciudad de México, la Ciudad de México pues analiza, dice no somos competentes, son hechos que pasan en el Estado de México y la regresan. Y así ha sido un peregrinar y un pelear contra una persona que no solo tiene el poder económico, sino todas estas influencias políticas, y que pues con lo mencionado y comentado por mi representada, la señora Daniela Pérez Torres, pues obviamente nos damos cuenta pues que este poder corruptor, ¿no? Por lo menos sigue estando latente, y que no puede ser posible que jueces, que deberían de ser honorables, se presten para los caprichos de una persona, pues como esta, que tiene injerencia política, que tiene injerencia económica, y que demuestra, ¿no? Pues que tiene el poder para hacer y deshacer lo que él quiera. Ahora, mi querido César, en esta respuesta el presidente escucha la carta y los canaliza con Leticia Ramírez. Ella de hecho estaba presente y ya pidió de hecho contacto directamente con ustedes para darle seguimiento al caso. Te pregunto, ¿qué es lo que puede hacer el Poder Ejecutivo? ¿Qué es lo que puede hacer el presidente López Obrador en este caso? Esta unidad que encabeza Leticia Ramírez de atención a las personas para apoyar directamente a la causa. ¿Tu clienta está protegida de alguna manera por algún mecanismo? ¿Tiene algún, no sé, llamémosle, hemos cuestionado incluso el mecanismo de protección a víctimas y a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero ¿qué elementos tienen a la mano en este momento? Miren, a nosotros de entrada ya se comunicaron con nosotros directamente, la persona que el presidente le dio la instrucción, ya habló conmigo personalmente, ya habló con mi clienta hace unos minutos, tan es así que inmediatamente el apoyo ya se está brindando. A mi clienta ya le determinaron medidas, eso fue por una denuncia que nosotros presentamos debido a las amenazas, y ya le otorgaron medidas de protección por parte de la Fiscalía. No hay ningún protocolo extraordinario, ni se está poniendo personas para un cuidado especial, cosa que también solicitaremos en su momento, porque simple y sencillamente pues no podemos dejar que se sea una situación en donde haya amenazas por parte de esta persona que es poderosa, que mi clienta, que tiene conocimiento por haber vivido con él, por haber estado casada, por haber estado más de 11 años juntos, por tener 4 hijos juntos, pues conoce que pertenece a esta famosa cofradía, ¿no?, secreta, que es denominada el Yunque, y que pues todos sabemos que ostentó el poder en el país pues en los últimos sexenios, ¿no?, de una forma en que aparte, aunque sea algo secreto, se conoce, se ha dado a conocer, se ha escrito mucho sobre ello, y que este muchacho es uno de esos príncipes, ¿no?, porque su padre era uno de los principales cabezas, y que pues obviamente pues él sigue teniendo los contactos y los conocidos como para poder hacer y deshacer. Y como yo lo decía mi representada, la señora Daniela Pérez, él utiliza el nombre de funcionarios actuales en el gabinete del presidente López Obrador, lo cual no me consta que sea cierto. Incluso ellos ya tienen conocimiento, porque nosotros se los hicimos del conocimiento que estaban utilizando su nombre. Por supuesto que lo negaron, pero pues sí fue el decir, salgan ustedes a por lo menos limpiar su nombre y a desmentir todas las porquerías y mentiras que está haciendo esta persona, porque es impresionante
el abuso de autoridad y el abuso institucional que están realizando en contra de una mujer que lo único que quiere es pelear por poder tener a sus hijos con ella y cuidar el poco patrimonio que tiene de una propiedad que ella compra con sus propios recursos. Entonces, eso es por lo que ella, al ver su vida, amenazada, al ver que le quieren quitar a sus hijos, que le quieren quitar su patrimonio, en su desesperación busca al presidente de la República y al momento ya por lo menos ya tenemos respuesta. Veremos cuáles serán los mecanismos posteriores que seguiremos para poder proteger a esta mujer y a sus hijos. César, ¿a quiénes han señalado? ¿Quiénes han sido los miembros del gabinete que se han visto lamentablemente involucrados en esto y que ya respondieron que no tienen nada que ver? Mira, lo que pasa es que mi clienta hizo la manifestación en estas entrevistas que esta persona manifestó ser muy amigo de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien es secretaria de Gobernación, por esta misma relación que existe en que él es notario de la Ciudad de México y que hay familiares directos de la señora ministra que son notarios también. Cosa que la gente cercana, porque nosotros los buscamos para decirle que esto sucedía, lo negaron rotundamente. Entonces, bueno, ya al momento de mi cliente dar declaraciones hizo la mención y por eso hacemos la aclaración de cómo esta persona, pues ya ha utilizado el nombre de la ministra, la cual no nos consta que ella haya tenido ningún tipo de participación, pero por lo menos él sí ha utilizado su nombre. Y por último, César, después de todas las declaraciones que ha estado dando tu clienta, después de que esto ya llegó a la mañanera, que se vuelve de trascendencia nacional, porque salió en este foro, ¿hay algún, me imagino, temor de represalias, de que esto se agrave, o consideras que esto abona para el apoyo a tu clienta? No, yo te voy a ser muy honesto, yo sí voy a solicitar medidas de protección para mi representada, porque no puede ser posible que esta mujer haya sido amenazada de muerte por un tipo poderoso, que aparte se mueve con toda la impunidad del mundo, ¿no? Donde se tienen las pruebas, los videos en donde ella ha sido golpeada, ultrajada, todos los dictámenes de carácter psicológico y médico, y no puede ser posible que esta persona ande por la vida como si no pasara nada, ¿no? Entonces eso es independiente de las denuncias que presentaremos también en su momento en la Fiscalía General de la República, por las triangulaciones de dinero que él manejó, que eran también de mi clienta, y que él con ciertas mentiras le dijo que tenían que sacar el dinero del país para mandarlo a Suiza, ¿no? Y como ella ya lo hizo público, pues obviamente yo sí temo por su seguridad, por su integridad física. Las personas me han preguntado que por qué no lo solicito para mí, porque yo nomás yo sé cómo cuidarme, aunque a mí me amenazaron también personalmente y yo ya he tomado cartas en el asunto, yo de alguna forma sé cómo cuidarme. Pero imagínate una pobre mujer que tiene 4 hijos pequeños, ¿cómo se va a poder estar cuidando de un pelado tan peligroso como este? Totalmente de acuerdo. Mi querido César, te agradezco mucho estos minutos de enlace y espero que sigamos en contacto para darle más visibilización al tema y de alguna manera dejar constancia de todo lo que está pasando y que esto sirva, insisto, de alguna manera de proteger a tu clienta ante semejante situación. Les mando un abrazo y muchas gracias. Por supuesto, querida Meme, muchas gracias. Y aquí tiene que entender la gente, es una mujer común y corriente que está peleando con un hombre peligroso, que tiene relaciones políticas, es miembro del PAN, pertenece a una organización secreta como lo que es el Yunque, y que lo único que quiere es que no le quiten la vida y no le quiten a sus hijos. Entonces, eso sería todo, mi querida Meme. Te mando un abrazo, saludos a ti y a todas las personas que nos escuchen y nos ven. Muchas gracias, un abrazo, mi querido César. Pues ahí está, ustedes lo conocen, abogado César Gutiérrez Priego, especialista en temas relacionados con los militares, seguridad nacional, derecho penal. Y en este caso yo, de hecho, ayer en la noche se los comentaba en Al Chile, les dije, este es un caso que queremos presentar en la mañanera por la relevancia nacional que tiene. Estamos hablando de el hijo de un secretario de Gobernación que está utilizando su poder para írsela encima a una mujer que decidió dejarlo. Estamos hablando de una relación de unos 11 años aproximadamente. Su hijo más grande, el hijo más grande de esta familia, tiene justo 11 años. Entonces, imagínense, si el hijo más grande tiene 11 años, son 4 hijos bastante chicos, no tienen por qué estar sufriendo esto. Ella relata en distintos documentos, cartas incluso que hace, y en los medios, las entrevistas que ha dado, que él la golpeó contra una mesa, la dejó ahí tirada y sus hijos lo vieron. Entonces estamos hablando de una violencia bastante brutal que se ha tenido en contra de una persona que está alzando la voz. Yo insisto, ese tipo de casos se tienen que visibilizar, sobre todo cuando hay este nivel de abuso de poder. Es un abuso de poder bastante grande. Y si usted no escuchó o no vio lo que se mencionó hoy en la mañanera,
Mi Ceci, vamos a poner, por favor, la carta que leyó Hans Salazar, que yo le agradezco infinitamente que nos haya apoderado a leerla para que se visibilizara el caso y que al menos se le diera esta atención. El presidente, como ustedes pueden escuchar, instruyó que Leticia Ramírez atendiera el caso. Ya se contactó directamente con César, que es el abogado en la parte penal. Hay que recordar que él lleva la parte penal de este proceso, entonces ya se contactó directamente con él y pues sí, hay que decirlo, está en peligro la vida de esta mujer porque ya está exhibiendo a esta persona, está exhibiendo a alguien que literal intentó canonizar a su padre. Ha intentado canonizar. Escuche usted esto. Rodrigo, este joven, no ni tan joven, Abascal Olascoaga, ha intentado canonizar a su padre. Incluso dijo que tenía un rayo de amor y mandó a sacar réplicas del tórax de su padre, diciendo que lo había impactado un rayo de amor. Nada más, imagínate hasta el grado en el que está esta situación. Ahí se las dejo, pero vamos a escuchar lo que dijo esta carta que lee mi querido Hans Salazar. Dos casos. Uno, que es una carta dirigida a usted de Daniela Pérez Torres. Se la voy a leer. Soy ex esposa del notario público 183, Rodrigo Abascal Olascoaga, que es hijo del exsecretario de Gobernación Carlos María Abascal Carranza. También es panista y miembro del Yunque. Recurre usted como una medida desesperada buscando que me ayude a hacer justicia ante un caso extraordinario de corrupción de la bien denominada por usted mafia del poder. Vengo a denunciar a usted públicamente a todas las personas que resultan involucradas en las ilegalidades que se han realizado en mi juicio y que forman parte de este hilo de corrupción. Solo le pido que por favor pueda revisar mi asunto jurídico porque lo que está en juego son las vidas y patrimonio de una madre y sus 4 menores hijos, 11, 8, 6 y 5 años, que estamos siendo víctimas de corrupción institucionalizada a los más altos niveles. Una corrupción tal que el juez 13º de lo familiar de nombre Eduardo Vélez Arteaga, con contubernio con el juez interino del mismo juzgado tercer familiar de nombre José Antonio Méndez Pliego, ordenaron que el día de ayer y continuando al día de hoy se busque a mis 4 menores hijos en toda la República como si se tratara de niños secuestrados y se arranquen de mis manos como si yo fuera una agresora y no quien detenta su guardia y custodia y se entreguen en las manos de su padre, el notario Rodrigo Abascal, quien es su agresor, su violentador y victimario. Un hombre que está siendo investigado por violencia familiar y violencia contra sus hijos por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México y quien ha ordenado un régimen de convivencia supervisada por esta misma. Asimismo, en esta misma orden resulta claro que al no poder quitar la guardia y custodia de mis hijos porque tendría que iniciarse un juicio incidental, lo cual implicaría tiempo y permitirme ser oída y vencida en juicio, se inventa un término legal y otorgado los cuidados a mis hijos casualmente en mi casa a su padre. Con esto se logra un plan maestro de Rodrigo Abascal, con el de tantas veces se ha amenazado y quitarme todo, incluso buscar meterme a la cárcel. De orden familiar en exceso y abuso de facultades, arranca a los niños pequeños de los brazos de su madre, quien siempre lo ha cuidado, y se despoja a una mujer de su casa para darle al señor notario sus 2 propiedades en la Ciudad de México, no importando dejarme en la calle. Este hombre está denunciado por violencia desde el 2019, no ha podido judicializarse la carpeta porque todo el proceso ha sido entorpecido por una mano oscura que mueve los hilos del sistema judicial y de cuya erradicación usted ha hecho motor y legado en este gobierno. Le suplico atentamente que no desestime mi petición. Este hombre se ha atrevido a señalar como coparticipantes de su poder a miembros de su gabinete, que yo consideraría que serían incapaces de realizar algo así. Quizás busque desviar la atención de los verdaderos cómplices y terminar embarrando de paso a su gobierno. Esto es algo muy típico de una personalidad psicopática como la del notario Abascal. Se trata de un caso más de violencia de género. Yo soy una de tantas mujeres que hoy en día vivimos con miedo. Desafortunadamente, en mi caso, tiene el agravante de haberme casado con un mexicano de alcances que tiene el dinero, los contactos para corromper a quien lo desea. Solo que en vez de ponerme de rodillas e implorar misericordia a los pies de este hombre con complejo de grandeza, he decidido plantarle cara
Temo por mi vida, la de mis padres, la de mis hijos, pero ya tomé determinación de pelear y deseo que Dios dé fuerza para no detenerme en esta lucha que es mía y de tantas mujeres más. Me pongo a sus manos para pedirle su ayuda y pongo a sus órdenes esta situación. Es una carta que le voy a traer una copia a través del vocero. A Leticia Ramírez, busquen la manera, la de atención ciudadana, y ella la va a ayudar. ¿Qué postura tiene frente a esta situación de abuso? Ahí está el tema, el presidente no opinó, estamos hablando de una situación delicada, porque estamos hablando de una separación. Todo lo que tiene que ver con separaciones pues, resulta bastante complicado, son temas delicados y estamos hablando de un proceso que está en curso. Entonces, por eso yo le agradezco a César que nos abriera esta oportunidad de platicar con él, ya que él es el que lleva la parte penal de este caso, y yo solamente hacer esta mención, y es importantísimo. Cuando una mujer o un hombre, porque sí se ha dado, deciden salir de una situación así de compleja, de una vida tóxica, violenta, de una situación como la que se exhibió este día, es un proceso complejo. No podemos seguir diciendo que pues es que ella se lo buscó, ella ahí estuvo, porque conozco a muchos que hacen ese tipo de comentarios. Y no podemos caer en eso porque cada quien lleva ese proceso. Son procesos distintos, cada víctima tiene su tiempo. No podemos exigirles a las víctimas que de la noche a la mañana se salgan y digan, pues sí, ya, vete. No, cada quien lleva su proceso, son tiempos que cada una se toma. Yo reconozco la valentía que está tomando en este momento para denunciar a alguien que soy honesta, está intentando canonizar a un político. Párele de contar. Rodrigo Abascal ha intentado literalmente canonizar a su padre, el exsecretario de Gobernación de Vicente Fox. Ahí nomás se la dejo para que usted mida el nivel de personajes de los que estamos hablando.